preguntás hoy, en el mundo cristiano, qué es el bautismo, vas a recibir respuestas completamente distintas. Y todas dichas con mucha seguridad. Es una muestra pública de fe, no salva, lo que salva es creer. Primero tenés que aceptar a Cristo y después bautizarte. El bautismo de niño no sirve. El bautismo es una protección. Hay que bautizar para que el niño esté protegido. Frases que escuchamos todo el tiempo, en iglesias, en redes, en charlas entre cristianos. Y el problema no es solo que sean distintas, sino que muchas veces estas afirmaciones se contradicen entre sí. Y entonces la pregunta no es qué dice tal denominación, ni qué aprendemos en nuestra iglesia, ni qué nos parece más lógico. La pregunta real es, ¿qué dice Cristo y qué hace Dios en el bautismo? Porque si el bautismo es un símbolo, entonces da lo mismo. Pero si en el bautismo Dios actúa, perdona, adopta y promete, entonces estamos hablando de algo muchísimo más serio de lo que solemos admitir. Antes de empezar con el video, en este video no vamos a pelear con nadie, ni a defender tradiciones humanas, ni a ponernos en lugar de absolutamente nadie. Lo que vamos a hacer es algo más incómodo, escuchar a la Escritura y ver por qué desde la fe cristiana histórica, y especialmente desde el luteranismo, el bautismo nunca ha sido o fue un simple gesto vacío. Y quizá después de esto tengas que replantearte qué pensabas que era tu propio bautismo. Entonces, si hay tanta confusión y hay tantas posturas distintas, lo primero que tenemos que preguntarnos es algo básico. ¿Qué es el bautismo? Y acá ya aparece el primer error común. Pensar que el bautismo es simplemente un rito de la iglesia o una tradición que cada denominación usa a su manera. Según la fe cristiana histórica y según la Escritura, el bautismo no es una invención de la iglesia, es una institución divina. Es decir, no nace de una decisión humana, sino de un mandato directo de Cristo. Y Jesús no solo mandó a predicar el Evangelio, mandó también a bautizar. Y lo hizo con la misma autoridad y el mismo peso. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Eso significa que el bautismo no es un agregado opcional para el cristianismo. Tampoco es un paso secundario. Forma parte del modo en que Dios quiso repartir su gracia hasta el fin de los tiempos. Es por eso que los apóstoles nunca separaron la predicación del Evangelio del bautismo. Como así tampoco el reformador Martín Lutero separó la palabra de los medios de gracia. Es por eso que cuando Pedro predica en Pentecostés, no dice simplemente crean, dice arrepiéntanse y sean bautizados. Y eso se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, y sobre todo en el libro de Hechos. Ahora bien, alguien podría decir, sí, pero Pablo casi nunca bautizaba. Y es verdad que Pablo tenía como misión principal predicar el Evangelio. Pero eso no significa que minimizara el bautismo, todo lo contrario. En sus cartas, Pablo enseña claramente que en el bautismo somos unidos a la muerte y resurrección de Cristo, que en el bautismo nos revestimos de Cristo, que en el bautismo Dios nos salva por su misericordia. Entonces acá podemos ver que el problema no es bíblico. El problema aparece cuando empezamos a usar la razón por encima de la palabra. Y esto se deja de convertir en sola escritura. A lo largo de la historia hubo grupos que rechazaron el bautismo diciendo que era solo una ceremonia externa, que no obligaba a la conciencia o que ya no era necesaria. Pero ese rechazo nunca fue solo contra el bautismo. En el fondo, siempre fue un rechazo a la idea de que Dios usa medios concretos para darnos su gracia. Y este es el pensamiento, porque si Dios puede actuar a través de una palabra predicada, también puede actuar a través del agua unida a su palabra. Y acá es importante aclarar algo. Decir que el bautismo es una institución divina no significa decir que sin bautismo nadie puede salvarse. En este caso, quiero dejar bien claro que Dios no está atado a los sacramentos, pero nosotros sí estamos atados a lo que Él mandó. Dios, en su misericordia, nos da su gracia de más de una manera, por la palabra y también por el bautismo. No para competir entre sí, sino para sostenernos. Por eso despreciar el bautismo no es un acto de libertad espiritual, es despreciar el regalo que Cristo mismo instituyó. Y ese bautismo, además, no es algo etéreo ni espiritualista. Tiene un sentido y un elemento concreto. Agua real. No es un símbolo reemplazable por cualquier otra cosa. Y el modo de aplicar el agua, si es por inmersión, derramamiento o aspersión, nunca fue el asunto. No es el centro del asunto. El centro no es la cantidad de agua, sino la promesa de Dios unida a ella. Entonces hay que dejar de pensar de que el bautismo no funciona porque usemos mucha agua, sino porque Dios promete actuar allí. Cuando el bautismo se reduce a una discusión sobre formas externas, suele pasar algo curioso. Se defiende la cáscara pero se pierde el contenido. Se discute el símbolo pero se niega la eficacia.
Y al final, todas esas objeciones tienen algo en común. Ponen a la razón humana por encima de la Escritura. En lugar de preguntarse, ¿qué dice Dios?, se preguntan, ¿qué me parece lógico? Y cuando eso pasa, el bautismo deja de ser un regalo y se convierte en un problema. ¿Qué hace al bautismo un sacramento? Entonces, una vez aclarado que el bautismo no es una invención de la Iglesia, sino una institución divina, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que hace que el bautismo sea un sacramento? Recordemos que en el video anterior aprendimos lo que es un sacramento. Entonces ahora, como lo dice Lutero, de manera muy clara en el Catecismo, el bautismo no es simplemente agua, sino que es agua comprendida en el mandato de Dios y ligada a la palabra de Dios. Esa es la clave. El sacramento no existe por el elemento aislado, sino por el elemento unido a la palabra divina. Y la Iglesia nunca enseñó que el agua por sí misma tenga poder espiritual. El bautismo es bautismo únicamente cuando se realiza conforme a la institución de Cristo. Por eso, ya desde los padres de la Iglesia se expresó esta idea con mucha precisión. Cuando la palabra se une al elemento, hay un sacramento. Es por eso que en el caso del bautismo hay dos cosas inseparables en esa palabra de Cristo. Primero, hay un mandato claro: hagan discípulos bautizando. Y esta no es una simple sugerencia ni una práctica cultural de la Iglesia primitiva. Es un mandato directo de Cristo. Y segundo, hay una promesa. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es una fórmula vacía. Es una declaración de que en el bautismo la persona entra en comunión con el Dios divino. Eso es lo que distingue al bautismo cristiano de cualquier otro rito religioso. No es una acción humana dirigida hacia Dios, sino una acción de Dios dirigida al hombre. Por eso, el Nuevo Testamento habla del bautismo con un lenguaje extremadamente fuerte: salvación, sepultura en Cristo, revestirse de Cristo, lavamiento y regeneración. No se trata de metáforas poéticas, se trata de promesas concretas ligadas al bautismo. Cuando Pablo dice que en el bautismo somos sepultados con Cristo, no está hablando de un símbolo externo, sino de la participación real en los beneficios de la muerte de Cristo. Cuando dice que el bautizado se reviste de Cristo, está afirmando que recibe su justicia y sus méritos. Por eso, definir concretamente y correctamente el bautismo implica decir esto: es agua, sí, pero agua unida al mandato de Dios y ligada a su promesa de perdón, vida y salvación. Esto también explica por qué no todos los bautismos que existen en el mundo son verdaderos bautismos. A lo largo de la historia, muchas religiones han tenido ritos de purificación con agua, pero esos ritos no fueron instituidos por Cristo y por lo tanto no son medios de gracia. El bautismo cristiano existe únicamente porque Cristo lo estableció y porque está fundado en su obra redentora. Por eso, no puede separarse nunca el bautismo de Cristo. El bautismo es eficaz solo porque Cristo murió y resucitó, y porque en el bautismo se aplican los frutos de esa obra. En ese sentido, el bautismo es siempre cristológico y trinitario al mismo tiempo. De aquí se desprende una consecuencia práctica importante. Todo creyente debe poder estar seguro de su bautismo. Y si existe alguna duda real sobre si una persona fue bautizada o no, se trata de repetir el bautismo, sino de administrar un bautismo que antes en realidad no existió. Por eso la Iglesia cristiana reconoce como válidos los bautismos administrados en congregaciones que confiesan la fe cristiana y bautizan conforme a la institución de Cristo. El bautismo es un verdadero medio de gracia. Y hasta acá vimos que el bautismo no es una invención humana ni un simple rito, sino una institución divina. Ahora hay que dar un paso más y responder a una pregunta clave: ¿qué hace realmente el bautismo? Bueno, para eso la Sagrada Escritura nos dice que el bautismo no es una ceremonia vacía ni un gesto simbólico, un verdadero medio de gracia. Esto significa algo muy concreto. En el bautismo Dios no solamente ofrece algo, sino que realmente otorga los méritos que Cristo ganó para el mundo mediante su muerte vicaria. Por eso Lutero puede decir sin vueltas que el bautismo confiere la remisión de los pecados, libra de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen las promesas de Dios. Y este punto es fundamental. El bautismo pertenece al Evangelio, no a la ley. No es una obra que el hombre presenta ante Dios para cumplir una obligación, sino una obra de Dios en la que actúa el hombre. Entonces, en el bautismo no hay algo que nosotros hagamos para alcanzar a Dios. Hay un tesoro que Dios nos entrega a nosotros. Por eso los dogmáticos luteranos hablaron del bautismo como un medio de la justificación. Todo lo que el Evangelio ofrece por la palabra, el perdón de pecados, la vida y la salvación, también lo ofrece por el bautismo. Y la Escritura no duda en atribuirle al bautismo efectos muy concretos: perdona pecados, lava, santifica, regenera y salva. Y esto no ocurre porque el agua tenga un poder especial en sí misma, sino porque el bautismo es agua ligada a las promesas del Evangelio.